está. Hoy tengo una palabra de Dios. Siempre me gusta compartir lo que uno va viviendo y lo que a uno le está pasando, ¿no? Continuamente. Y hoy quiero hablar de que cuando nos rompemos. No sé si alguna vez te sentiste roto. Viste que por mucho tiempo están esos cristianos que vos le preguntás y le decís cómo andás y te dicen de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, no sé. Mostrame cuál, viste, que nunca muestran una herida, que nunca muestran que están rajados, que nunca muestran que tal vez se encuentran rotos. Y hoy yo quiero hablar de cuando nos rompemos. Rapidito yo quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 18, una historia conocidísima, ¿sí? Que hablamos del alfarero. Jeremías, capítulo 18, en la NBI dice así: esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Jeremías se queda asombrado de lo que ve. Y él empieza a notar, dice, pero la vasija que él estaba moldeando se deshizo en sus manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció bien, que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Y si yo tendría que ponerle un título hoy a este mensaje, quiero hablarte de vasijas rotas. Hoy tengo un mensaje para gente que está rota. Hoy Dios te ha traído porque tiene una palabra para vos, para hablarte a lo profundo del corazón. Un mensaje para gente que está rota, para gente que se rompe, para gente que se siente quebrada, que la situación a veces que nos toca vivir la misma vida hace que muchas veces nos quebremos y que nos rajemos. Nos rajemos como vasijas. O sea, le puse como título vasijas rotas. Y me encanta porque este Dios se deleita en hacer misericordia. A lo largo de la historia podemos ver a Dios restaurando a su creación, ¿no? Dios, cuando creó al ser humano, lo puso en un lugar perfecto, el ser humano erró, pero ahí vemos también Dios a lo largo del tiempo preparando la restauración para el hombre, la venida de Cristo y la restauración al hombre. Pero así también vemos historias en la Biblia donde vemos personajes y hombres de Dios restaurados por Dios, hechos pedazos, pero al fin y al cabo Dios termina restaurándolos. Hay una historia que me encanta, que es la historia de Mefiboset, ¿no? Un muchachito, el nieto de Saúl, hijo de Jonatán, que proyectaba un montón, proyectaba ser heredero del reino, era un hombre que vivía en su palacio de chiquito, pero por cosas de la vida, su nodriza salió corriendo, lo alzó a upa porque habían venido malas noticias que habían matado a Saúl, trastabilla, cae sobre este muchachito Mefiboset, le quiebra las piernas y el muchacho quedó tullido de los pies, quedó inválido. Pero me encanta cuando David, cuando va a tomar el reino, y él pregunta automáticamente, dice: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo hago misericordia? Y me encanta ver ahí a David tomando la persona de Dios, haciendo misericordia, llamándolo. Y cuando viene Mefiboset le dice: ¿quién soy yo para que mires a un perro en esta condición? Y ahí automáticamente David le dice: yo voy a hacer misericordia por amor a Jonatán, tu papá, y voy a devolverte todo lo que era tuyo. Y de ahora en más, dice que lo restauró y lo sentó en la mesa con él y que todos los días iba a comer en el palacio. Me encanta este Dios que siempre termina restaurando a su creación. Yo no sé cómo hoy has venido. Si decís: mi vida ya no tiene sentido, estoy roto, estoy hecho pedazos, estoy molido, déjame decirte que Dios es perfecto en restaurarte. Dios es perfecto en cambiar las cosas. Hoy te estás viendo de una manera, pero Dios te está
viendo el fin de la obra. Sí, el domingo escuchábamos el mensaje de Job y me encanta cuando termina el libro de Job, que él termina hablando de Dios y dice, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo Él me va a levantar. Yo sé que mi Redentor vive y no importa la situación que esté atravesando. Yo sé que Dios puede cambiarme, yo sé que Dios puede restaurarme, yo sé que Dios puede devolverme la salud, yo sé que Dios puede devolverme el matrimonio, la familia. Yo creo que Dios puede restaurarme. Este es el Dios que predicamos, un Dios que restaura, un Dios que cambia, un Dios que transforma y un Dios que puede transformar tu vida. Dios es práctico para hablarnos. ¿Viste que Dios no anda con mucha vuelta? Dios es sencillo. A veces nosotros los seres humanos la complicamos, pero el Evangelio es sencillo. Es sencillo y hablaba con parábolas Jesús y lo hacía muy práctico el Evangelio. Y acá cuando le tiene que hablar al profeta, es tan práctico que le dice, mira, descendé a la casa del alfarero que yo quiero comunicarte un mensaje. Y lo que parecía que no tenía solución, cuando el profeta empieza a ver al alfarero trabajando, ¿no? Él ve una situación, yo me imagino, me encanta meterme en la Biblia y decir, che, ¿cómo habrá sido cuando Jeremías entró a ese lugar? ¿No? Dijo, ¿y qué Dios me va a hablar acá? ¿No es más fácil que me hable al oído y que me diga, che, mirá, yo te voy a decir esto? Lo llevó a una ilustración y lo metió en la casa del taller de este muchacho, del alfarero, para ver cómo trabajaba sobre la rueda. Cuando nos echamos a perder, ¿qué sucede cuando nos rompemos? Y quiero hablarte de la restauración. ¿De qué es ser restaurado? Restaurados es reparar, es renovar, es reconstruir, es hacer como de nuevo algo, volverlo a su primer estado, es regenerarlo, es revivir, restablecer o recomponer. Y quiero hablarte hoy de 4 enseñanzas que nos deja la parábola del alfarero. ¿Qué es lo que ve Jeremías? ¿Sí? Lo primero que Jeremías ve es el proceso de ser moldeado. El ser humano siendo moldeado por Dios. Y acá cuando él entra al taller del alfarero, lo ve que está trabajando sobre un pedazo de barro, sobre algo que no tenía forma, no tenía sentido, algo que la verdad, si yo tendría que elegir algo para formar alguna obra de arte, lo que menos voy a elegir es un pedazo de tierra, un pedazo de barro. Elegiría un pedazo de oro, un diamante para ser formado, pero ahí lo vemos a Jeremías trabajando con un pedazo de barro, algo que no sirve, algo que la verdad muy frágil, algo polvo, y lo vemos ahí a Jeremías moldeando, lo vemos al alfarero que Jeremías lo ve cómo él empieza a moldearlo, ¿sí? Y acá lo tenemos a Dios que nos moldea, que la vida misma, Dios nos pone a veces en situaciones y en lugares donde Dios empieza a moldearnos. Y esto es lo que somos nosotros, barro en la mano de Dios. Algunos también barros más duros, otros no. Otros más frágiles, otros más fáciles de amasar y que enseguida toman su forma, y otros que son, duros de formar, y ahí es cuando Dios empieza a poner sus manos y empieza a moldearte. Dice que lo encontré trabajando en el toro. El alfarero trabaja con la arcilla para darle forma, y a veces este proceso puede ser arduo, requiriendo de paciencia y de cuidado. De manera similar, las experiencias difíciles, los desafíos que enfrentamos son a menudo oportunidades para ser moldeados y transformados. A veces vos te encontrás y te decís, pero ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo encontramos a Dios que empieza a trabajar sobre nuestras vidas. Y cuando el alfarero empieza a poner sus manos sobre nosotros, muchas veces es doloroso cuando empieza a moldearnos y empieza a darnos forma y empieza a sacarnos cosas y empieza a moldearnos de esto, del otro. Y a veces, ¡ay Dios, cómo me duele! Yo me imagino ahí, si el barro tendría que hablar, empezaría los gritos, ¡no, Dios! De esa manera no, por favor, más despacio, poné tus manos de otra manera porque me está doliendo. Y es la manera que muchas veces Dios nos trata a nosotros como barro y empieza a moldearnos porque quiere sacar lo mejor de vos. Dios quiere hacer de ese pedazo de barro que muchas veces nos sentimos como inservibles, como inútiles, como algo que no tiene valor. Dios quiere formarte porque tiene un propósito con tu vida. Otra de las cosas que vemos y que podemos aprender y que nos enseña es que tenemos que aprender y aceptar las imperfecciones.
Dice que él ve en el versículo 4 que la vasija que estaba moldeando se echó a perder en sus manos. Así como una vasija puede tener grietas o imperfecciones, nosotros como seres humanos también somos imperfectos. Y en lugar de sentir vergüenza por nuestros defectos, las parábolas nos invita a reconocer que nuestras fallas forman parte de quienes somos y que en las manos de Dios estas imperfecciones pueden ser transformadas en algo hermoso. Ahí notamos que la vasija que él estaba haciendo se echó a perder. Y hablamos de que tal vez encontró imperfecciones el alfarero cuando empezó a moldearla, y encontró imperfecciones, tal vez había hojarasca, había algún pedregullo que había quedado y no le gustó como había quedado, y automáticamente la empezó a hacer de nuevo, ¿no? Y a veces tal vez nos encontramos con esto, que muchas veces pasamos el querer ser perfectos y muchas veces tal vez nos han enseñado o hemos aprendido mal que para agradar a Dios tenemos que ser perfectos. Pero déjame decirte una cosa, Dios está buscando gente imperfecta para perfeccionarlo. Dios está buscando gente que pueda mostrar sus heridas. Muchas veces nos ha como avergonzado mostrar nuestras grietas. Muchas veces, ¿y qué dirán? Es algo que estoy tratando con mi salud mental muchas veces. ¿Y qué dirán? ¿Qué dirán si yo me muestro como soy? Y si muestro esta herida. No, porque a veces nos dijeron, no, ¿cómo vas a mostrar? No, ¿y cómo este muchacho que predica va a mostrar que tiene una herida? ¿Cómo va a mostrar que está rajado? Viste que siempre nos enseñaron a eso. Y siempre te encontraste con cristianos que, no, hermano, usted tiene que andar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y la verdad que somos seres que tenemos un alma y que muchas veces sufrimos y nos partimos. Y acá vemos a este alfarero que cuando esa vasija se echó a perder, se rompió, la agarró, la tomó de vuelta, puso sus manos sobre esa y empezó a sanarlo. Este es el Dios que quiere que no te avergüences de las heridas que tenés. Este es el Dios que no te quiere perfecto. No, esta no es una iglesia para perfectos, esta es una iglesia para gente rota, para gente lastimada, para gente que está rasgada, para gente que la vida misma te ha roto. La vida te rompe, las situaciones te rompen, las presiones laborales te rompen, las presiones que hay en el hogar, muchas veces el estrés hace que te rompas, que te duela la panza. Los problemas que estás atravesando hace que te rompas. Pero tengo una buena noticia. Dios te quiere roto como estás. Estás en la casa del alfarero y este alfarero es especialista en restaurarte. ¿Viste eso que nos hacemos fuertes? Y escuchá lo que dice el Salmo 103, versículo 14. Él conoce de qué estamos formados. Él conoce que somos polvo. No tenés que agradar a Dios de esa manera. A Dios, la verdad, no le vas a llamar la atención siendo fuerte. Dios conoce que somos frágiles, que somos polvo, que en cualquier momento nos rompemos, que la vida misma es tan frágil que en un golpecito la vida misma te quiebra, te hace pedazos. El salmista dice, pues Él sabe de qué somos. Se acuerda que somos tan solo polvo. En el versículo 4 él dice que volvió a hacer otra vasija hasta que le apareció que había quedado mejor. ¿Sí? Hay un arte japonés, estaba leyendo, que se destaca en arreglar vasijas. ¿Sí? Y la técnica que usan es que usan resina y la mezclan con polvo de oro, con platino y con plata. Y esto se destaca en perfeccionar las roturas, en mostrar qué lindo que queda una vasija rota. Así, de esa manera, la palabra también nos recuerda que incluso cuando sentimos que estamos rotos o irreparables, Dios puede restaurarnos. Al igual que el arte japonés de reparar cerámica, Dios toma nuestras heridas y las transforma en algo hermoso, haciendo que nuestras cicatrices se conviertan en testimonios de su amor y de su gracia. Esta técnica japonesa que repara jarrones, que destaca y embellece sus grietas, sus defectos. Para esta técnica usa un polvo de oro y plata y platino para unir piezas rotas, creando una obra de arte. Esta técnica simboliza la belleza de la imperfección y la idea que las cicatrices y roturas forman parte de la historia y el valor del objeto. No te avergüences de tus heridas. No te avergüences de mostrarte cómo estás. Dios conoce tu situación. Él se acuerda que somos polvo. No escondas tus heridas. Si te rompiste en las manos de Dios, rendite a Dios, que este Dios puede restaurarte.
Él, Él es especialista en sanar nuestras heridas. Mira lo que dice Jeremías capítulo 30, versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. El Salmo 147, 3 dice, Él sana a los de corazón quebrantado y venda las heridas. Y Jeremías capítulo 33, versículo 6 dice, sin embargo, yo les daré salud, los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundancia, de paz y de seguridad. Este es un Dios que se destaca y es especialista en restaurarnos, en sanar tus heridas. Dios te dice, no importa cómo viniste, no importa las heridas que estás trayendo, no importa las heridas que tengas del pasado, yo quiero poner mis manos sobre tu vida y empezar a restaurarte. Deja moldearte por Dios, entregate a Dios, rendite en las manos de Dios porque Dios quiere sanarte. Es verdad que cuando venimos a Cristo, nueva criatura son, pero déjame decirte que hay heridas en el alma que venimos arrastrando hace tiempo y esas las puede sanar Dios. Y como comunidad de fe que somos, también tenemos que convertirnos en esos alfareros que también estamos para restaurarte, estamos para abrazarte, estamos también para decirte, mirá, estoy roto como vos, pero así roto como vos, estoy para abrazarte, estoy para ayudarte, estoy para darte una palabra de aliento. Y para ir terminando, lo que ve Jeremías es que había un propósito y una función. Cada vasija tiene un propósito específico, ya sea para contener agua, almacenar alimentos o decorar un espacio. En manos de Dios también descubrimos nuestro propósito. Cuando permitimos que Él nos moldee y nos llene, podemos cumplir la función para la que fuimos creados, impactando de esta manera positiva la vida de los demás. Como comunidad de fe tenemos que restaurar a los que se encuentran rotos. La gente tiene que encontrar en nosotros las manos restauradoras del alfarero. La gente tiene que ver en nosotros, ¿sí?, que estamos para restaurar. Cuando Elías cayó en depresión, el hombre de Dios, el hombre que había matado a los profetas de Baal y cae en una depresión profunda camino al desierto. Y me decís, ¿cómo puede ser un cristiano con una depresión? Elías deprimido en el desierto. Cuando Elías se encuentra deprimido en el desierto, Dios le envía un ángel que lo toca y cuando lo toca no le recrimina nada. El ángel no le dice, estás así por no orar. ¿Cómo vas a estar depresivo, Elías? ¿Cómo vas a estar de esa manera? El ángel simplemente toca su hombro y le dije, acá tenés pan, come y bebe porque largo camino te espera. Cuando encuentres a alguien roto, ese que está roto no necesita que les muestre sus heridas. Ese que está roto necesita un abrazo. Ese que está roto no necesita que lo llenes de versículos bíblicos. Ese que está roto necesita un abrazo de contención. Necesita hablar porque la palabra, el hablar, sana. Ese que está roto necesita un abrazo tuyo. Dijo el apóstol Pablo, amados, si otro creyente está dominado por algún pecado, tiene algún problema, se encuentra roto, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y con humildad. Y quiero terminar con esto. Si los chicos van subiendo. El apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, él empieza escribiendo la carta y dijo, estoy escribiendo esta carta de puño y letra con mucha tristeza y hasta las lágrimas. Vos decís, el apóstol Pablo, el hombre de Dios, sí, el hombre de Dios quebrado, con tristeza porque le habían causado un dolor, lo habían lastimado. Pero él termina diciendo esto. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 11 dice, cuando Dios nos dio la buena noticia, la traducción lenguaje actual dice así, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así cuando anunciamos las buenas noticias, la gente sabe que el poder de este mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quieran que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo, que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte, pero también puede ver que por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Tesoros en vasos de barro,
vasijas rotas. Ahora decís, ¿cómo Dios, su excelencia, su poder y su presencia puede habitar en vasijas rotas y frágiles como nosotros? Tengo una buena noticia. Así roto como te encontrás, frágil como sos, el poder y la excelencia de Dios habita en tu vida. En la antigüedad, la presencia de Dios habitaba en un arca que había hecho Moisés, un arca de madera cubierta de oro, donde adentro había un jarro de oro, estaba la vara de Aarón, y la presencia de Dios habitaba en un lugar así. Y uno, la verdad, cuando quiere guardar un tesoro, ¿dónde lo vas a guardar? En un lugar lindo. Decís, che, si yo tengo unas lindas flores, las voy a poner en un florero lindo. No vas a elegir algo tan frágil. Ahora, mirá cómo es Dios. Te ha elegido a vos y a mí para poner su presencia sobre nosotros. Que estamos caídos, pero ese tesoro nos sostiene. Que estamos derribados, pero ese tesoro nos hace poner en pie. Yo no sé cómo viniste hoy a la iglesia, si te encontrás roto, si te encontrás quebrado. Déjame decirte que Dios tiene poder para restaurarte, que sos valioso para Dios. Aunque seas frágil, la presencia de Dios habita en nosotros. Yo quiero que cierres tus ojos. Esta parábola es un recordatorio de que aunque pasemos por momentos difíciles y sintamos que estamos siendo moldeados, muchas veces de manera incómodas o dolorosas, estamos en manos de un Creador que sabe exactamente lo que está haciendo. Este Dios es poderoso. Somos como el barro en las manos del alfarero. Y Dios te está moldeando. Y a veces el proceso es doloroso. Sí, la vida es dolorosa. Las situaciones que nos pone muchas veces la vida, porque ninguno estamos exentos de que nos pase algo. A veces es doloroso pasar. Y a veces Dios utiliza esas situaciones para moldearnos. Y ahí estamos. Algunos más frágiles, otros más duros, otros más dóciles. ¿Sí? Y ahí está Dios dándote forma, diciéndote, yo quiero que seas una vasija de honra. Yo quiero depositar sobre vos mi excelencia. Yo quiero que te conviertas en esa vasija donde la gente pueda ir a beber, donde la gente pueda ir a saciar su sed. Estás en las manos del alfarero. Déjate moldear. No importa qué roto te encuentres. No importa si te encontrás quebrado. Mostrale a Dios tus heridas, que Él las conoce. Él se acuerda que sos frágil. Él se acuerda que sos polvo. No tenés que demostrarle a Dios que sos un superhombre, porque Dios sabe que sos frágil, que somos propensos a rompernos, que a veces nos deprimimos, que a veces caemos en tristeza. Pero este Dios te restaura. ¿Sí? Dios es fiel. Encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Jesús Es Emmanuel, siempre está aquí. siempre No olvides su pacto, descansa en su brazo y vuelve a decir, Dios, tú eres fiel. Ponerte de pie, te invito a ponerte de pie. Hasta el final, Él es fiel. tú nunca fallarás. En la tempestad, Dios es fiel. sé que sigues siendo. Decirle, yo sé que seguís siendo fiel, Dios. Decíselo. Yo me alegraré, Aún en el dolor. aún en el dolor. Yo soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador.
final te va a acompañar nuestro Dios. Nunca fallarás. Jesús. En la tempestad sé que sigues siendo fiel por la eternidad. Decíselo a Dios. Tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Jesús. Gracias, Dios. Si pierdo todo, pero tengo a Cristo. Si lo has perdido todo, Sé que tengo no tenés a Cristo. todo lo que necesito. Gracias, Dios. Si lo pierdo todo, Gracias, Jesús. pero tengo a Cristo. Sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, Si te tengo a vos, Dios, lo tengo todo. tengo a Cristo. Eres todo lo que Sé necesito. que tengo todo lo que necesito. Aleluya. Eres mi tesoro, Sí, Jesús. mejor amigo. Sé que tengo todo si tú estás conmigo. Eres fiel. Gracias, Jesús. Hasta el final, Gracias, Dios. nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo Este Dios sigue siendo fiel. la eternidad. Gracias, Dios. Nunca cambiarás. Gracias. Decir a Dios, gracias. Gracias por ser fiel. Gracias por acompañarme todos los días. Aún en mi dolor. Aún cuando metas tus manos en mi vida y me duelan. Gracias porque estás buscando un buen fin para mi vida. Gracias. Decile gracias a Dios. Decile gracias. Gracias por tanto. Gracias por tenerte. Gracias por ser mi Dios. Gracias por sostenerme. Gracias, 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 Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Saluda a tu hermano, dale un abrazo y nos vemos el domingo. Dios te bendiga.